Bueno, muchas gracias a Colcop, muchas gracias a Gloria nuevamente por la invitación. Para mí es un inmenso placer poder tener una conversación con esta comunidad, digamos, a la que siento particularmente cercana y, digamos, y diría yo, es una comunidad con la cual además he tenido la oportunidad de interactuar durante todos estos años en la ANDI, pues contándole de mis ideas, de la visión que tenemos desde la organización nuestra, desde la visión que tenemos desde de la asociación sobre lo que está sucediendo. Quisiera decir y quiero arrancar no por hacer, digamos, un diagnóstico exactamente de lo que está sucediendo hoy en día, pues me imagino que ustedes lo han venido viendo durante estos días y además tenemos de alguna forma, sin duda alguna, una proliferación de diagnósticos y una proliferación de analistas diciendo un poco lo que viene sucediendo. Lo que hemos querido hacer más bien el día de hoy es tratar de imaginarnos un mecanismo por el cual podamos desde el sector privado, todos juntos, además con un espíritu colectivo constructivo, imaginarnos mecanismos de recuperación y reactivación. Para esto yo quisiera decir que lo primero que uno quizá tiene que tener en cuenta es que al igual que en el tema de salud, en donde ha habido diferentes etapas, porque recordemos que primero hubo una etapa de las cosas solo están en China, las cosas ya llegaron a Europa, de repente pueden venirse a América, cerremos en las fronteras, tenemos que preparar el sistema hospitalario, tenemos que preparar el sistema de infraestructura de ventilación o de ventiladores, ahora tenemos que concentrarnos en el tema de pruebas, luego ahora tenemos que hablar del tema de vacunas y por cierto, muy pronto estaremos hablando de los antivirales. Al igual que esto ha sucedido en el tema de salud o en el campo de la salud, en el campo de la economía ha pasado un poco lo mismo. En el campo de la economía lo primero que sucedió es que hubo de alguna forma como un sacrificio inmenso, voluntario de nuestra sociedad, de todas las sociedades alrededor de la actividad económica. Y se dijo, vamos nosotros a parar la economía y vamos a dedicarnos solamente en este momento al tema de salud. Decisión válida, decisión entendible, decisión comprensible. Aunque si uno la mira en retrospectiva, uno se sorprende, digamos, como hoy en día, el día de hoy, tenemos muchísimos más casos que los que teníamos en marzo, tenemos un registro de muertes y fallecimientos súper lamentable. Tenemos una probabilidad de contagio significativamente mayor, pero si nos ponemos a pensar, seguramente todos vamos a coincidir en que el grado de temor que existe hoy en día es significativamente menor que el que teníamos en marzo. En marzo lo estábamos llenos de pánico, con 7 casos decidimos cerrar la economía. Hoy con los casos que tenemos vigentes, 70.000 creo que son más o menos los que están vivos hoy en día, activos, digamos, con 70.000 casos activos y un registro de fallecimientos muy alto, tenemos un poco menos de temor. Eso habla un poco de la psiquis social y de cómo las cosas han venido cambiando, pero también de cómo nos enfrentamos a temas como el tema económico. En el caso del tema económico, entonces, lo primero fue ese cierre, luego el gran afán por el abastecimiento, en donde yo creo que además el sector empresarial colombiano jugó un papel, digamos, heroico en términos de poder permitirle a la población cuidarse en sus casas y poder permitirle a la población dedicarse a hacer la cuarentena bien hecha, al mismo tiempo que lográbamos tener abastecimiento de alimentos, de servicios de comunicaciones, financieros, de elementos de aseo y de higiene, los hospitales funcionaron los servicios públicos, el internet, y eso realmente, digamos, es uno de los grandes logros. Yo diría que si nos hubiéramos preguntado hace un año si eso se iba a lograr, muy probablemente hubiéramos dicho no, se van a acabar las cosas, se van a acabar los insumos, se va a acabar, bueno, fíjense ustedes lo que sucedió, por ejemplo, con temas como el papel higiénico. El papel higiénico se agotó muy rápidamente, afortunadamente teníamos una muy buena capacidad y una muy buena capacidad instalada para poder surtirnos. Luego viene una etapa que fue la de tratar de salvar empleos, luego viene una etapa que es la de darnos cuenta realmente de cuál era el efecto sobre la economía y sobre los indicadores sociales de lo que estábamos haciendo. Y yo diría que hoy en día estamos abocados a 3 retos distintos. El primer reto es el reto de salvamento de compañías. El segundo reto es el reto de reactivación de la economía, y el tercer reto es el reto de repotenciación y, diría de alguna forma uno, rediseño de nuestro posicionamiento estratégico en la economía. Repito,
salvamento de compañías, reactivación económica y reposicionamiento del aparato productivo colombiano. Y quiero hacer la diferencia entre esas tres categorías porque los instrumentos que eventualmente se utilicen o las políticas públicas que eventualmente se utilicen para atender cada uno de esos tres frentes no son iguales. No es lo mismo salvar compañías que reactivar compañías, que tratar de posicionarnos bien, por ejemplo, siendo una plataforma atractiva para la inversión internacional o siendo activos jugadores de las cadenas globales de valor. Entonces, con esto dicho, yo diría, tenemos que concentrarnos, digamos, en tratar de identificar cuáles son los instrumentos para cada uno de esos objetivos, pero además volverlos explícitos, y entre otras cosas, porque a mí me parece que este primero del cual hablaba yo, que era el salvamento de compañías, no era como tan obvio para las autoridades, no era tan obvio ni siquiera, digamos, como para la comunidad académica, pero sin duda, digamos, resulta ser quizá la forma más efectiva de poder mantener empleo, de poder crear nuevo empleo y de poder, por lo tanto, mantener también una buena capacidad de atender las necesidades sociales del país. Luego diría yo, vale la pena resaltar algo que es muy importante hoy por hoy, que es el hecho de que desde el punto de vista, digamos, meramente económico, desde el punto de vista meramente conceptual, quizá uno se demora en darse cuenta que el mayor accionista que tienen todas las compañías de Colombia es el Estado. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Lo estoy diciendo simplemente porque si miramos las tasas efectivas de tributación, que estaban, ustedes recordarán, en cerca del 69% hace poco y bajaron al 55, 56% con la última de las reformas tributarias, uno puede terminar diciendo que del total de utilidades que producen todas las compañías que pagan impuestos, el 55% lo recibe el Estado. Por lo tanto, de facto, no hay la menor duda de que el mayor accionista de todas las compañías en Colombia es el Estado. Por lo tanto, uno puede también afirmar que quien debería estar más interesado realmente en salvar compañías es el Estado, porque es a través de este instrumento o a través de este hecho económico que realmente se pueden realizar las políticas públicas. En este orden de ideas parecería que entonces uno diría tenemos un esfuerzo grande por hacer y tenemos un esfuerzo importante por hacer, incluyendo el esfuerzo de superar algunas barreras ideológicas que no muy fácilmente van a reconocer que el Estado debe salvar compañías, pero que sin duda alguna, de no hacerlo, estaríamos cometiendo uno de los más grandes errores de nuestra historia económica. En este orden de ideas, entonces, en este slide que ustedes están viendo, digamos, hubo una etapa de mitigación en la cual se produjeron algunas líneas de redescuento, aplazamiento de impuestos y alivios para la nómina. Hay que decir, muy importante, los tres hechos. Los tres hechos fueron definitivamente valiosos. Si no se hubieran dado, Colombia quizá hubiera tenido una afectación significativamente mayor a la que hemos tenido, que no es poca. Recuerden ustedes, cuando tuvimos un desempleo del 20%, que ahora está en el 16.8% en el dato de agosto, o la caída que estamos esperando de cerca del 8% en el tamaño de la economía. Mencionaba yo, digamos, las diferentes estrategias de los diferentes instrumentos que se han puesto a disposición, digamos, realmente de la economía, y diría yo que tenemos muchas categorías, digamos, en las cuales estamos trabajando. Por supuesto, las medidas en sector salud, las cosas que hemos visto tributarias, laborales, comerciales, la idea de preservar empleos o la idea de generar protocolos de bioseguridad, todas van en el camino de tratar de buscar cómo hacer para poder operar, cómo hacer para poder producir, cómo hacer para poder mantener empleos. Y todo esto significa dos cosas, y no se nos puede olvidar. Es cierto que a nosotros nos interesa, por supuesto, que a los negocios les vaya bien. Claro, esa es la lógica, digamos, del mercado. Pero no hay la menor duda de que esa estructura que tenemos en Colombia, mediante la cual las empresas crean valor y crean empleos, en realidad hacen que esos dos hechos sean realmente la mejor forma de aportarle a nuestra sociedad. Crear empleos, crear capacidades para que el Estado tenga ingresos, para que se desarrolle su política social, crear instrumentos que permitan generar desarrollo,
desde el punto de vista, por ejemplo, de reducción de pobreza o de reducción de inequidad, solo se logra si las empresas son muy dinámicas. Y cualquier país en el cual se rompe la actividad empresarial es un país que pierde la capacidad de cumplir con sus metas sociales. Ustedes conocen este dato y este es un dato interesante y es el dato del tipo de cosas que el gobierno ha venido haciendo lo hizo bajo distintos instrumentos, el instrumento de líneas de redescuento, lo hizo también a través de créditos con garantía del Fondo Nacional de Garantías y ustedes ven cómo tenemos, digamos, hasta ahora un monto de capacidades máximas, digamos, que puede llegar a cerca de 25 billones de pesos, pero tenemos que ser conscientes de el hecho de que solamente se ha desembolsado hasta ahora, o se han desembolsado créditos con garantías del Fondo Nacional de Garantías, más las líneas de redescuento, por 10 billones de pesos. Esto nos tiene que llamar la atención. ¿La atención de qué? La atención de que efectivamente tenemos en este momento, digamos, probablemente que poner a disposición de ese objetivo de salvamento y de reactivación modificaciones al instrumento que nos permitan realmente llegarle al empresariado y al tejido empresarial en forma más efectiva. A la empresa pyme, a la empresa mediana, para ella no es fácil, digamos, acceder a créditos del Fondo Nacional de Garantías. Mirar si la garantía, si es del 80%, debería ser más. Mirar cómo se ejecutan las garantías. Mirar si las garantías son o no son exigibles ante sentencia judicial o si pudiéramos tener un mecanismo un poco más expedito. Ver si somos capaces adicionalmente de hacer un otorgamiento de crédito más automático y ver si logramos además también tener plazos muertos más amables que permitan realmente que la recuperación se dé. Este cuadro, digamos, básicamente yo diría, nos permite concentrarnos en esta cifra que está aquí, o en esta, que es la de por qué no se han utilizado 14 billones de pesos y cuáles son los ajustes que deberíamos hacerle entonces a los instrumentos para que pudieran llegar en forma más amplia al tejido empresarial. Entonces, decimos que el salvamento de empresas debe estar, y nosotros hemos venido haciendo algunas propuestas, pero debe estar entonces acompañado de algunas medidas concretas. ¿Qué significa hacer salvamento de empresas? Hemos venido proponiendo cosas distintas. Yo escribí una columna hace un tiempo que se llamaba Pensar lo impensable, un poco con la idea de poder darle a los economistas, a los hacedores de política pública, a los administradores públicos, la posibilidad o la idea de que pudiéramos pensar en cosas distintas y recetas diferentes a las que hemos utilizado hasta ahora. Digo, cosas que eventualmente pudieran ser consideradas no tan ortodoxas, que pudieran ser implementadas. Por ejemplo, hemos dicho, ¿qué tal si volviéramos, por ejemplo, como existía, digamos, alrededor de los años 80 y 90, los créditos de fomento que se fondeaban con líneas, por ejemplo, de Banco Mundial o del BID, que ustedes recordarán, los que tienen más años, eran créditos de fomento que se movían entre 7 y 10 años y tenían plazos muertos que estaban entre 2, 3 y 4 años. ¿Qué tal si lográramos también generar, digamos, una ampliación en el apoyo a la nómina y enhorabuena, el gobierno nacional, digamos, presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para ampliación del PAEF, pero ¿qué tal si lo podemos hacer un poco más amplio para empresas con problemas? ¿O qué tal si nos imaginamos cosas aún un poco más atrevidas desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista económico, como, por ejemplo, permitir que el gobierno pudiera hacer la suscripción de unos bonos emitidos por las empresas, bonos que podían ser bonos convertibles en acciones, que pudiéramos tener participaciones de capital directo o que pudiéramos tener algunas líneas de crédito otorgadas directamente por las entidades del gobierno y no solamente mediante redescuento o no solamente mediante el apoyo del Fondo Nacional de Garantías. Y esto hay que decirlo, y no es una locura, digamos, desde el punto de vista internacional, está pasando en muchas otras partes. Por ejemplo, vimos hace 2 semanas, la señora Lagarde, hoy en el Banco Central Europeo, dijo, yo voy a hacer una cosa adicionalmente más importante, que es que voy a generar un fondo que compre deuda buena y deuda mala del sector financiero, para evitar que haya una transmisión de la crisis que se está presentando de solvencia en el sector empresarial hacia el sector financiero. Y ojo con esto, porque yo creo que esa va a ser la gran discusión económica hoy en día. ¿Cómo hacemos? Y quiero que si algún mensaje yo quisiera que se les quedara a ustedes hoy, es el mensaje de que hay que salvar compañías y que se justifica que el Estado lo haga. Y segundo, ¿cómo hacemos nosotros para evitar que se transmita la crisis empresarial al sector financiero? Eso tenemos que lograr pararlo muy pronto y tenemos que inventar los mecanismos que eviten que
que de alguna forma la incertidumbre que hay en el sector empresarial vaya a llegar al sector financiero. Luego, evidentemente, hay cosas que podemos hacer con como pactos de crecimiento, proyectos de infraestructura, y este es un poco como el estímulo, digamos, a la oferta que eventualmente pueda hacer el gobierno nacional. Entonces, aquí aquí utilizo el mismo título del cual les había hablado ahorita. Sin duda estamos abocados a pensar lo impensable. En otros países, en otras latitudes, digamos, se han hecho cosas que nos parecerían muy locas, inclusive que se han intentado hacer en Colombia y que han tenido una reacción, yo diría, con una carga ideológica muy fuerte que nos ha complicado la historia, pero ustedes ven, por ejemplo, cómo se ha producido un rescate de las aerolíneas en la mayoría de los países europeos. Ustedes están viendo cómo, por ejemplo, en Estados Unidos se ha producido entre las iniciativas del gobierno y las iniciativas de la Fed y las iniciativas legislativas, hay apoyos en este momento por cerca de 11 trillones de dólares. Recuerden ustedes, para que tengamos una idea de la dimensión, la economía norteamericana es una economía de cerca de 30 trillones de dólares. Entonces, aquí aparece el dato de la Fed, no aparece el del gobierno, sí, perdón, está aquí arriba, 4.4, la suma de estos dos, ahí tenemos entonces los 11 trillones de dólares de los cuales les estaba hablando. Y luego, digamos, lo que hemos venido diciendo es, el uso o la estrategia debería centrarse en crear una especie de fondo muy grande que permita hacer salvamento de compañías, que permita hacerlo bajo las diferentes modalidades que aparecen acá, como por ejemplo garantías financieras, garantías del Banco de la República, líneas de redescuento, suscripción de bonos empresariales, capitalizaciones, lo que le he hablado ahorita. Y la pregunta de cómo se financia es una pregunta que tiene que resolver el gobierno. El gobierno tiene varias fuentes de financiamiento y afortunadamente, yo digo que en buena hora, la semana pasada decidió anunciar que iba a acudir a la línea que tenemos contingente con con el Fondo Monetario Internacional, y dijo que íbamos a acudir a cerca de 5.3 billones de dólares o 5.5 billones de dólares que están disponibles allá. Recuerden que en todo caso se amplió la línea y eso nos pondría a utilizar solamente el 30%. Los tres pilares que aparecen allí deben, sin duda alguna, digamos, ser tratados con gran creatividad. En este orden de ideas, digamos, quiero resaltar el trabajo que se ha venido realizando con el sector financiero, el trabajo que ha venido realizando inclusive el grupo de afiliados de Colcop, digamos, en términos de poder darle mecanismos de financiamiento a las compañías, sobre todo a las pymes y las medianas, ver la posibilidad de que además mecanismos como factoring, descuento de facturas, creaciones de bonos de fondos de deuda, puedan servirle realmente en forma relativamente automática a las empresas pequeñas y medianas, sobre todo para poder acudir a liquidez, y en esto le hemos pedido y sugerido al gobierno que podamos trabajar conjuntamente en los ajustes de regulación que permitan hacerlo lo antes posible. Nosotros hicimos un decálogo, digamos, que les voy a pasar muy rápidamente, y decíamos qué cosas, digamos, son muy importantes para compañías hoy en día. Dijimos, primero, subsidio a la nómina, y esto se ha venido haciendo, lo publicamos, y afortunadamente el gobierno coincide, digamos, con lo que el gobierno ha venido diciendo, y el gobierno además ha decidido ampliarlo, subsidio a la nómina. Dos, la recompra de créditos malos a la banca privada. Buenos y malos, yo creo, hay que de pronto hacer un portafolio en donde no solamente haya malos. Y esta es la idea que luego, después de haber sido presentada por nosotros, no creo que la señora Lagarde haya visto una presentación de la ANDI, pero se le ocurrió lo mismo. El Banco Central Europeo decidió hacerlo. Ahora lo hizo como 4 semanas después de que lo habíamos presentado nosotros. Los mecanismos de capitalización no debemos descartarlos. Y yo diría pueden ser capitalizaciones temporales o bonos convertibles en acciones, etcétera, etcétera. Hay un tema de impuestos muy importante en donde de alguna forma, digamos, no hemos todavía profundizado. Por ejemplo, los impuestos locales, especialmente los prediales y el ICA, están afectando grandemente, digamos, a las personas que, por ejemplo, tienen, y a las entidades que, por ejemplo, tienen locales o que tienen grandes bienes raíces de los cuales depende su operación. Verbigracia, estoy hablando, por ejemplo, de los hoteles. Hay que hacer un tema muy serio, digamos, y de alguna forma yo siento que las administraciones locales han tratado de pasar de agache y hay que insistirles a ellos en que esto hay que hacerlo y hay que hacerlo pronto. En todo caso, no estamos hablando, no se puede pensar en una reforma tributaria hoy en día
digamos, que cargue más a las empresas. Si algo se debe hacer, ayer el ministro hablaba de cerca de 3 puntos del PIB que se requieren, digamos, financiar en tributarias que deberían ser sucesivas. Si algo se debe hacer, no es cargar más a las empresas. Luego, este es el ejercicio de trabajo con el Fondo Nacional de Garantías, las nuevas líneas de crédito y redescuento que les mencionaba ahorita. Los programas de compra pública deben ser muy importantes. El Estado es un gran consumidor de cosas y puede estimular el desarrollo de proveedores y el desarrollo de encadenamientos locales. La financiación de los bancos de la República, el gobierno lo habíamos planteado en ese momento, y hay que decir que esto se debe ver quizá, digamos, en conjunto con lo que ya hizo el gobierno, con el Fondo Monetario Internacional, y lo puede inclusive reemplazar, de manera que yo quizá, y es una falla mía porque de pronto he debido ponerle aquí un slash que diga acceso al crédito del Fondo Monetario Internacional. Y luego aparece un tema muy interesante. Va a haber una inmensa competencia a nivel internacional por atraer inversiones. Pues bueno, Colombia se tiene que plantear y tenemos que solucionar esa pregunta prontísimo. Se tiene que plantear la pregunta de qué deberíamos hacer en Colombia para ser muy atractivos para la inversión internacional y cómo lo vamos a lograr y cómo le vamos a ganar a Chile, a Perú, a Brasil, a Turquía, cómo les vamos a ganar en términos de inversión internacional y en el desarrollo de nuevas plataformas. El apoyo a la empresa nacional incluye todo un poco lo que hemos mencionado ahorita, pero también incluye el hecho de que podamos hacer un estímulo y tener campañas que le incentiven a los colombianos a comprar cosas colombianas. Cada vez que estamos comprando cosas colombianas, estamos comprando trabajo, estamos comprando y generando empleo, estamos generando ingresos para las familias colombianas. Y por último, hemos venido, este decálogo se convirtió en un decálogo de 11, porque últimamente hemos venido mencionando estímulos a la demanda, no solamente a la oferta, no solamente a las compañías presentes en la oferta, sino también a la demanda. Y hace poco propusimos, y esperemos que el gobierno lo vea con buenos ojos, que así como existe en este momento a través del FRECH, estímulos a la tasa de interés para quien se endeuda para comprar vivienda, pudiera haber estímulos a la tasa de interés, incentivos a la tasa de interés para quien consume en Colombia. Y les quiero dar como un referente. Ustedes saben, la tasa de interés interbancaria está en 1,75, tenemos tasas muy bajas, digamos, por ejemplo, de DTF hoy en día, el crédito de consumo, el crédito comercial está en cerca de 7 u 8% la tasa, pero la tasa, por ejemplo, de los créditos de consumo está en 15% y el de las tarjetas de crédito está en 25%. De manera que hay una oportunidad muy grande y estimamos nosotros que se pudiera generar actividad económica muy dinámicamente y muy automáticamente si pudiéramos trabajar en este tema. Por último, ya para terminar, nosotros tenemos que trabajar, digamos, sin duda alguna en el mediano plazo, y esto se refiere a la tercera de las estrategias, que es la estrategia que tiene que ver con la recomposición y reposicionamiento de la economía colombiana en buscar internacionalizarnos en forma efectiva, en forma competitiva, de forma que podamos ser parte de las cadenas regionales de valor y del nearshoring que tanto se ha mencionado últimamente. Algunas de las condiciones que se tienen que cumplir para poder ser atractivo. Quiero mencionar con gran fuerza la estabilidad jurídica, la estructura competitiva, el tema tributario, la facilitación para hacer negocios, y las reformas pendientes son las que aparecen abajo, y hay que ver qué tan valientes vamos a ser desde el punto de vista político para poder atender algunas de los pendientes más importantes que tenemos hasta ahora en nuestro país. Yo con esto diría que tenemos como reactivación, la reactivación es nuestro reto inminente. Tenemos que trabajar en todos estos frentes, salvar empleos, salvar compañías, salvar los ingresos del Estado, tienen que ser un objetivo de todos, de manera que con esto, digamos, cumplo como sharp, muy puntual, digamos, yo me comprometí a terminar a las 8:30 de la mañana, y les agradezco nuevamente por la invitación. Creo que tenemos un trabajo para hacer por delante. Creo que tenemos la obligación de ser optimistas, y no es fácil serlo, pero si no somos optimistas nosotros, no vamos a ser capaces realmente
de poder activar la economía. La economía se reactiva basada en el optimismo de los ciudadanos y el optimismo de los empresarios. Claro, las condiciones son complejas, pero solamente las ilusiones y los planes a futuro son los que le permiten a un país salir adelante. Colombia lo ha hecho, salimos de muchas cosas muy complejas, de unas guerras dificilísimas con el narcotráfico, hemos salido de algunas crisis económicas anteriores y tenemos la oportunidad de hacerlo de nuevo. Y sin duda alguna, a pesar, digamos, de que no todo el mundo lo reconoce, el agente fundamental de recuperación en esto no es solamente el gobierno, el agente fundamental es el tejido empresarial y tenemos que estar presentes en ello. Ojalá, además, digamos, con reconocimiento por parte de la reputación, digamos, en términos de la comunidad total, pero sin duda nosotros tenemos que jugar nuestro país. Gloria, muchísimas gracias, muchas gracias a Colcop de nuevo. Para mí siempre un placer y un honor estar con ustedes en este importante evento.